Ladies and gentlemen, welcome to Manila. It's more fun in the Philippines. En Filipinas es más divertido. Este es el podcast oficial de la Embajada de Filipinas en México en cooperación con la Oficina de Turismo de Filipinas. It's more fun in the Philippines. En Filipinas es más divertido. En nuestro cuarto episodio vamos a viajar a las montañas de Filipinas, a la región administrativa de la Cordillera, Cordillera Administrative Region, a la inigualable e infranqueable zona de Luzon, Luzon, y específicamente viajaremos a la provincia de Ifugao. Ifugao, Y platicaremos con Nika Indunan, originaria de aquella maravillosa tierra, portadora de un importante linaje consanguíneo de las tribus tradicionales de aquellas cordilleras. Hi, I'm Nika Indunan from Ifugao province in the land of Luzon, Philippines. I'm here to introduce to you the culture, traditions, and the sights to see in Ifugao. Ifugao, cargada de un lenguaje único, de una cultura formidable y de un paisaje que se confunde con el cielo, de una vida espiritual sin la influencia aplastante de la conquista española y la conquista de la modernidad. Ifugao, lugar en el que se respira arroz, tradiciones milenarias y una cohesión social extraordinaria que ha sobrevivido cientos de años como un ejemplo comunitario de paz, de alegría y de conexión con la vida que no tiene comparación. Ven con nosotros para descubrir por qué en Filipinas es más divertido. Sa Pilipinas, mas masaya. Masayang adlaw. Tuloy po kayo, maligayang pagdating. Ayong aga. Welcome to the Philippines. magandang umaga, Kamusta ka? Med-ayad nga pag-abot. maupay nga adlaw, Med-ayad nga adlaw. Mabuhay. Mabuhay! Mabuhay. Mabuhay! Mabuhay. Comenzamos! Mabuhay. Piliin mo ang Pilipinas. Bienvenidos. So, as a brief background, I'm half Ifugao through my father. My father is pure Ifugao. Ifugao is a province in the Luzon region of the Philippines. Ifugao is a landlocked province. It's right in the middle of Luzon as an island, the entire Luzon region. And in different provinces, there are different cultures. And because Ifugao was not colonized by the Spanish during their 300 years occupation in the Philippines, it's very different. The culture and the traditions are very different from what was adapted by all the other provinces in Luzon. So the same goes for other provinces in Cordillera. There's also Kalinga, there's Baguio. But then because Ifugao has been isolated for 300 years, it's very different. When it comes to religion, paganism is still practiced. But of course, with the modern world now, there are Catholic. It's very autonomous. Ifugao as a province, we still follow the kinship system. The way Ifugao politics works is it's like if you're familiar with Game of Thrones, the TV series, there's like there are houses, there's House Stark, and there are different houses, and it's all based on kinship system, based on genealogy, like how are you related to this person. So, but then there are no kings or queens, there are no princesses. So the political system is very self-organized. It's like a group of tribes that have banded together to protect the province against the Spaniards during their 300 years occupation. Como trasfondo, soy mitad Ifugao a través de mi padre. Mi padre es Ifugao puro. Ifugao es una provincia de la región de Luzon, en Filipinas. Ifugao es una provincia sin salida al mar. Está justo en medio de Luzon. Y en diferentes provincias hay diferentes culturas, y como Ifugao no fue colonizado por los españoles durante sus 300 años de ocupación en Filipinas, es muy diferente. La cultura y las tradiciones son muy diferentes de las que adoptaron todas las demás provincias de Luzon. Entonces, lo mismo ocurre con otras provincias de la cordillera. También está Kalinga, está Baguio, pero como Ifugao ha estado aislada durante 300 años, es muy diferente.
Cuando se trata de religión, el paganismo se sigue practicando, pero claro, en el mundo moderno ahora hay católicos, pero es muy autónomo. En Ifugao, como provincia, todavía seguimos el sistema de parentesco. La forma en que funciona la política entre nosotros, si estás familiarizado con Game of Thrones, la serie de televisión, es como si hubiera casas. Está House Stark, hay diferentes casas. Entonces no hay reyes ni reinas, no hay princesas. Así es que el sistema político es muy autoorganizado. Es como un grupo de tribus que se han unido para proteger la provincia contra los españoles durante la ocupación durante años. Nika Indunan, nacida en Ifugao, Luzon, en Filipinas. Por sus venas corre toda la información e historia de sus antepasados, una de las tribus fundadoras del sedentarismo y de la visión agrícola, cultural y familiar de la zona central de Luzón. La vida de Nika cuenta con un balance exquisito entre la tradición y valores de tiempos pasados y la modernidad imparable del mundo global. De hecho, en la actualidad, Nika trabaja para una firma tecnológica en Cebú, en Filipinas, donde radica y vive con su familia. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo tener este equilibrio y hacer perdurar las tradiciones que son los cimientos de toda una comunidad, rodeados de un mar de globalidad implacable y en constante evolución? So it was different. So we have our own weaving, we have our own laws. Pretty much, basically, we were able to maintain it even with the advent of modern technology. I'm not a tribal princess or whatever. It's just that because of the bloodline, my grandparents, they're Kadangyan, which is like the ruling elite. There's no monarchy in Ifugao. There are no like kings or queens or princesses. The way the community works is that there's a ruling elite or they're called the Kadangyan. They're the wealthy. The way the values work in the Ifugao community is that the wealthy, they take care of the entire community. Like it's their part. Whenever there's a decision, it's not made just by one person. Unlike when there's a monarchy, the king or the queen says one thing and then that's the law. So in Ifugao, the way it works is that there is an elder council and then they have to consult with a high priest, which they call Mumbaki. And if it's a very, very serious matter, they have to call on the spirits of their ancestors to help guide them with the decision. So it's always very communal, the decision making. So it translates to how the politics works, the economy works. It's very self-organizing. There's no like authoritarian rule wherein if you look at it from an outsider's perspective, from the modern world, they think that, oh, that must be difficult to not have like a president or a king. But actually it works well for our province, for Ifugao province, because everybody wants to have their own right or opinion when they want to be part of a certain decision. Entonces es diferente. Tenemos nuestros propios tejidos, tenemos nuestras propias leyes. Básicamente pudimos mantenerlo incluso con el advenimiento de la tecnología moderna. No soy la princesa tribal o lo que sea. Es solo que debido a la línea de sangre, mis abuelos son Kandagyan. La forma en que funciona la comunidad es que hay una élite gobernante llamada Kandagyan y son los ricos. Entonces, la forma en que funcionan los valores en la comunidad de Ifugao es que la élite adinerada se ocupa de toda la comunidad. Ellos hacen su parte y siempre que hay una decisión, no está hecho solo por una persona, como cuando hay una monarquía, el rey o la reina, dicen una cosa y luego esa es la ley. En Ifugao, la forma en que funciona es que hay un consejo de ancianos y luego tienen que consultar con los sumos sacerdotes a los que se les llama Mumbaki. Y se trata de un asunto muy, muy serio. Tienen que recurrir a los espíritus de sus antepasados para que los guíen en la decisión. Así que siempre es muy comunitario. La toma de decisiones se traduce en cómo funciona la política, la economía. Es muy autoorganizada. No existe un gobierno autoritario. Si lo miras desde la perspectiva de un extraño, desde el mundo moderno, piensan que eso debe de ser difícil, de no tener como un presidente o un rey, pero en realidad funciona bien.
porque todo el mundo puede tener su propio derecho u opinión, ser parte de una determinada decisión. La enigmática, oculta, incógnita e indómita Ifugao limita con Benguet al oeste, Benguet, con la provincia de la montaña al norte, Mountain Province, con Isabela al este Isabela, y Nueva Vizcaya al sur. Nueva Vizcaya. Ifugao lleva el nombre del término de gente, y Pugo, que significa colina, que se traduce como gente de colina. Y créanme, es la madre de todas las colinas. Alternativamente, el nombre de la provincia puede provenir de la palabra Pugao, que significa la tierra cósmica, y luego Ipugao, que se refiere a mortales, tierra cósmica de mortales. O bien el nombre puede haber derivado de Ipugo, un tipo de grano en la mitología local, dado a la gente por el dios Matungulan, el dios de los granos. Los poblados de Ifugao o los barangays son 175 y está compuesta de 11 municipalidades, de las cuales destacan Kiangan, Banaue, Lagaue, que es la capital, y como dato curioso, Fun fact, en Ifugao podemos encontrar la tierra prometida de todos los godines del godinato a nivel mundial. Nos referimos al municipio de Aguinaldo. Ifugao ha existido por más de 2000 años y nunca hubo monarquías. La provincia fue gobernada por su consejo de ancianos, que evolucionó a una plutocracia pacífica y próspera, que desarrolló una de las mejores tecnologías agrícolas en Asia en su momento e incluso en la actualidad. Nos referimos a las ensoñadoras terrazas de arroz, de las cuales platicaremos en unos momentos. Banaue Rice Terraces. Los conflictos entre la gente de Ifugao se resolvieron de la manera más pacífica posible, y además Ifugao tuvo el menor índice de conflictos con los colonos de las tierras bajas. Hasta los españoles tuvieron que hacerse a un lado ante la gran solidez y cohesión social de Ifugao. It's more fun in the Philippines. So the Spanish, they arrived in the 1500s, 1521, if I'm right. So they arrived in Cebu. Actually, I'm living here in Cebu now. It's like right in the middle of the Philippines. It's a group of islands. It's always sunny, very tropical weather. And Luzon it's right up north of Cebu. So when the Spanish came around, I think around 1700s, when they started to try to conquer the mountain regions of Luzon. However, they were met by the headhunters of Ifugao. So it was very difficult for them, not just because these are headhunters, it's also because the Spanish don't know the terrain. It's all mountains. They couldn't see well. It helped the community retain its independence from the Spanish rule. According to some books, it's what gave rise to the rapid increase of the rice terraces. So there are a lot of rice terraces in the world, but the Ifugao or the Banaue rice terraces, they're quite unique because it's so high. It's about 2,000 meters above sea level. I mean, it's quite high because the communities from the lowlands, they were trying to escape from the Spanish, so they had to move up to the mountains. And that's when there was a rapid increase in population, and then they need to be able to feed themselves, so they had to find a way to really increase the number of rice terraces. So according to some experts, the rice terraces immediately multiple in number within just 8 generations because of the need to, be independent from the Spanish rule. Entonces los españoles llegaron en 1521, si estoy en lo cierto, y entonces llegaron a Cebú. De hecho, ahora yo vivo aquí en Cebú. Es como en medio de Filipinas. Es un grupo de islas. Siempre hace sol, un clima muy tropical. Y Luzón está justo al norte de Cebú. Cuando comenzaron a intentar conquistar las montañas, cuando llegaron los españoles, creo que alrededor de 1700, fueron recibidos por los cazacabezas de Ifugao. Entonces fue muy difícil para ellos, no solo por los cazacabezas, sino también porque los españoles no conocían este terreno, que es todo montañas, no podían ver bien, y eso ayudó a la comunidad a conservar su independencia del gobierno español. Y según algunos libros, es este factor el que dio lugar al rápido aumento de los arrozales en terrazas. Así que hay muchas terrazas de arroz en el mundo. Pero las terrazas de arroz de Ifugao o Banaue
Son bastante únicas porque son muy altas. Se encuentran a 2,000 metros sobre el nivel del mar. Quiero decir, es bastante alto. Las comunidades de las tierras bajas estaban tratando de escapar de los españoles, así es que tienen que mudarse a las montañas. Y fue entonces cuando hubo un rápido aumento de la población y luego necesitaban poder alimentarse por sí mismos, por lo que tuvieron que encontrar una manera de aumentar realmente el número de terrazas de arroz. Y según algunos expertos, las terrazas de arroz fueron inmediatamente multiplicándose en número dentro de cada generación debido a la necesidad de ser independiente del gobierno español. Las terrazas de arroz de las cordilleras filipinas y las terrazas de arroz de Banaue Rice Terraces. son los principales atractivos turísticos de esta provincia. Se cree que estas terrazas fueron hechas a mano en las montañas hace 2000 años para plantar arroz. En 1995, las terrazas de arroz de las cordilleras filipinas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde el siglo XX, la provincia ha sido fundamental para la investigación arqueológica de varias instituciones internacionales, principalmente de Estados Unidos. Un descubrimiento importante fue el sitio arqueológico de Kiangan, que demostró la tradición oral de los Ifugao y la certeza de que el primer asentamiento en esta provincia estaba en Kiangan. La inscripción de la UNESCO dice así: durante 2000 años, los altos arrozales del Ifugao han seguido los contornos de las montañas, fruto del conocimiento transmitido de generación en generación, expresión de tradiciones sagradas y un delicado equilibrio social que han contribuido a crear un paisaje de gran belleza que expresa la armonía entre la humanidad y el medio ambiente. La inscripción nombra 5 sitios: las terrazas de arroz de Batad, las terrazas de arroz de Bangaan, ambas en Banaue, las terrazas de arroz de Mayoyao, las terrazas de arroz de Hungduan y las terrazas de arroz de Nagakadan, en Kiangan. Rice is life because we eat it 3 times a day. We eat it with any dish, so it's how we were able to survive, is to cultivate our own rice. Our ancestors had to carve the mountains, so some of the rice terraces are like 20 feet high. Sometimes some are even higher, and they had to put stones surrounding the rice terraces so that when it rains, it doesn't destroy the paddies, the rice paddies. If you look at it from a scientific point of view, it's nothing short of a miracle, because they were able to grow rice, the wet kind of variety of rice, because in Cordillera, where Ifugao is, the middle of Luzon, it's always raining. For them to be able to grow rice, it's very difficult, but they were able to master it so that they can be independent, they can be self-sufficient, they don't have to rely on trade with the lowlands just to get the rice, because the lowlands of Luzon generally have the most number of rice fields, but because they were isolated in the mountains, they had to find a way to grow their own rice. El arroz es vida, lo comemos 3 veces al día, lo comemos con cualquier plato. Gracias a cultivar nuestro propio arroz, así es como pudimos sobrevivir. Nuestros antepasados tuvieron que cavar las montañas, entonces algunas de las terrazas de arroz tienen como 20 pies de altura y tuvieron que poner piedras alrededor de las terrazas de arroz para que cuando lloviera no se destruyeran los arrozales. Y si lo miras desde un punto de vista científico, es un milagro porque pudieron cultivar arroz del tipo húmedo de variedad de arroz, porque en la cordillera, en medio de Luzon, siempre está lloviendo. Para que puedan cultivar arroz fue muy difícil, pero pudieron dominarlo para que pudieran ser independientes y pudieran ser autosuficientes. No tenían que depender del comercio con las tierras bajas solo para obtener el arroz, porque las tierras bajas de Luzon generalmente tienen la mayor cantidad de campos de arroz, pero con el aislamiento de las montañas tuvieron que encontrar otra forma de cultivar su propio arroz. It's more fun in the Philippines. Desde siempre, Ifugao se ha mantenido de alguna manera intacta al intervencionismo forzado y bélico. Yes, it's pretty much intact. Of course, now there are a few Catholic churches because we've already opened up the province. But just a couple of centuries ago, there's no Spanish occupation. There are no churches in Ifugao, unlike the rest of the Philippines, which is very much Christianized. Sí está prácticamente intacto.
Ahora hay algunas iglesias católicas porque ya abrimos la provincia, pero hace solo un par de siglos no había ninguna ocupación española, no había iglesias en Ifugao, a diferencia del resto de Filipinas que es muy cristianizado. Llegó la ocupación estadounidense en Ifugao. The reason English is the second language is that the only time that that foreigners were able to enter the province is from when the Americans came. So when the Americans came, they brought books, they brought in knowledge. So, and because they were not hostile, they didn't bring guns or weapons when they came, and they weren't hostile. So the Ifugao people embraced them, and that's when people finally knew about what Ifugao is. Y la razón por la que el inglés es el segundo idioma es que la única vez que los extranjeros pudieron ingresar a la provincia fue cuando llegaron los estadounidenses. Cuando vinieron los estadounidenses, trajeron libros, trajeron conocimiento, y como no eran hostiles, no traían pistolas ni armas, cuando entraron no eran hostiles y por lo tanto los de Ifugao, la gente los acogió, y fue entonces cuando la gente finalmente supo qué es Ifugao. Seguramente hay una extraordinaria disciplina para llevar a la práctica la herencia cultural y de tradiciones en esta zona. Es impresionante poder viajar y experimentar a Ifugao y aprender un poco de esta cultura y de sus tradiciones. Y no solo eso, comprender realmente cuál es la fórmula de la felicidad que Ifugao nos puede regalar. In Ifugao, the most used language would be Tuwali. It's very different from other dialects other languages in the Luzon region. But in the Philippines, there's hundreds of languages, hundreds of dialects. But in Ifugao, yes, that's mostly the language used. But if you're a tourist, you don't have to worry because everyone speaks English in Ifugao. They can speak better English than Tagalog or the Filipino language. So that's mainly because again the province was independent from the Spanish occupation. So we were able to retain a lot of our own language. En Ifugao, el idioma más utilizado sería el Tuwali. Es muy diferente de otros dialectos en otros idiomas en la región del Luzón, pero en Filipinas hay cientos de idiomas, cientos de dialectos. Pero si eres turista, no tienes que preocuparte porque todo el mundo habla inglés. En Ifugao pueden hablar mejor inglés que el tagalog, que es el idioma filipino. Entonces es esto principalmente porque, nuevamente, la provincia fue independiente de la ocupación española, de modo que pudimos conservar gran parte de nuestro propio idioma. We try as much as possible to educate everyone. On my part, as one of my personal advocacies, even though I'm not in Luzon right now, I'm in Cebu, which is a very first cradle of Spanish occupation in the Philippines. I try to share it with other people. I do some talks, and then I always share what rituals, what traditions and cultures we have. We try to, as much as possible, incorporate the traditions. Of course, it's a little more difficult now because a lot of the young people in the province, they're trying to go to professions that are modern. They're going to technology like I am. I'm working for a technology company, but I believe there's always a balance that we're in for your personal time. You try to influence other people as much as possible about how to retain the traditions, the culture. Lo intentamos tanto como sea posible para educar a todos. Por mi parte, como una de mis vocaciones personales, aunque no estoy en Luzon en este momento, estoy en Cebu, que es la primera cuna de la ocupación española en Filipinas, siempre trato de compartirlo con otras personas. Hago algunas charlas y luego siempre comparto qué rituales, qué tradiciones y culturas tenemos. Intentamos, en la medida de lo posible, incorporar las tradiciones. Por supuesto, es un poco más difícil ahora porque muchos de los jóvenes de la provincia están tratando de ir a profesiones que son modernas, que van a hacer tecnología, como
yo trabajo para una empresa de tecnología, pero creo que siempre hay un equilibrio. Intentaremos influir en otras personas tanto como sea posible sobre cómo conservar las tradiciones, la cultura. It's more fun in the Philippines. Según el maravilloso ensayo bestseller de Yuval Noah Harari, la creación de mitos y símbolos ficticios y no ficticios de cohesión social son un indicador de que la revolución cognitiva ha iniciado en la región, y para bien. We believe that there are spirits in the trees, there are spirits in the rivers, there are spirits in everything, because we're naturally pagans. It's important to be mindful and to think that, okay, the universe is composed of more naturally occurring religions. So if people believe that there are spirits in everything, then maybe we have to be more in touch with our inner self whenever we talk about religion. Creemos que hay espíritus en los árboles, hay espíritus en los ríos, hay espíritus en todo, porque somos paganos por naturaleza y es importante estar bien atentos. Este es el universo, está compuesto de más religiones que ocurren naturalmente. La gente cree que hay espíritus en todo, entonces quizá tenemos que estar más en contacto con nuestro yo interior. Siempre que hablamos de religión, en Ifugao se puede decir que no hay religión, sino una verdadera espiritualidad inmediata. Se vive dentro de la mitología, no se cree en ella. Los dioses se encuentran en todo y en todos. En Ifugao podemos encontrar la mitología más fascinante de la historia, incluso más compleja y multidiversa que la mitología griega, aunque centrada siempre en 3 elementos esenciales: el arroz, el tejido y las figuras de divinidades talladas en madera, o los bulul, el arroz como la vida, el tejido como la expresión humana más sublime de la historia de Ifugao, y los ídolos de madera como su conexión y canal en la fe politeísta totalmente vivencial. For example, a lot of tourists, they come to Luzon, to Ifugao, and then they buy all those wooden sculptures of our bulul, which is kind of like when we pray to the gods. These are, the wooden images. It's kind of similar to the Buddha, that you're not supposed to buy those things, the commercialized wooden figures, because the original sculptures that our ancestors made, they're actually sacred. Entonces, por ejemplo, muchos turistas vienen a Luzon, a Ifugao, y luego compran todas estas esculturas de madera de nuestro bulul, que es como cuando rezamos a los dioses. Estas son las imágenes de madera. Es algo parecido al Buda, ya sabes, porque no se supone que compres esas cosas o figuras de madera comercializadas, porque las esculturas originales que nuestros antepasados hacían en realidad son sagradas. Podemos encontrar al dios Kabunian, deidad suprema y principal entre las deidades de alto rango sobre el mundo celeste y creador de todas las cosas. Está el dios Ampual, el dios del cuarto mundo celeste que otorgó animales y plantas a la gente. Ampual controla el trasplante de arroz. Está, por ejemplo, el dios Bumingi, encargado de los gusanos, uno de los 11 seres importunados para acabar con las plagas del arroz. Está el dios Lidum, la única deidad que habita el reino llamado Kabunian. Se comunica directamente con los humanos en la tierra. Es el mediador principal entre el pueblo y entre los dioses. Está el dios Mamillo, que habita en la camilla de madejas, una de las 23 deidades que presiden el arte de tejer. Está Monolot, el enrollador de hilo en el uso, otra de las 23 deidades que presiden el arte de tejer.
Los bulul, estas divinidades domésticas que son las almas de los antepasados fallecidos y los dioses, generalmente son representados como estatuas de madera tallada almacenadas en el granero de arroz. Estas imágenes ancestrales protegen los cultivos, hacen abundante la cosecha de arroz y protegen el arroz de plagas y ladrones. Los bulul protegen al arroz de ser consumido demasiado rápido. Está el dios Namtogan, el dios parapléjico de la buena fortuna, cuya presencia hizo abundantes las cosechas de arroz y el ganado comunitario. Pero cuando los humanos comienzan a descuidar sus bululs o estos ídolos tallados en madera, provocan una maldición de desgracias. La gente persuade al dios Namtogan para que regrese, para enseñarles a crear más bululs y cómo hacer los rituales para las estatuas, levantando efectivamente cualquier tipo de maldición. Entre los dioses de Ifugao también existen historias entrelazadas. Kavigat, el dios que envió un diluvio que inundó la tierra, casado con la diosa Bugan, su hijo llamado Wigan y una hija también llamada Bugan. Los hijos, Bugan y Wigan, se convirtieron en los dos antepasados de la humanidad, una especie de Adán y Eva. Está el dios Dumagid, un dios que vivió entre la gente de Benguet y se casó con una mujer mortal llamada Dugai y tuvieron un hijo llamado Obug. Obug fue cortado a la mitad por su padre, donde una de las mitades fue reanimada en el mundo celeste y la otra mitad reanimada en la tierra. La voz del Obug del mundo celeste es la fuente de los relámpagos y truenos agudos, mientras que la voz de Obug de la tierra es la fuente del trueno bajo. Esta tradición es verdaderamente hermosísima. En el 2001, el Hudhud ni Aliguyon, o el Hudhud, los cantos de Ifugao, se convirtió en una de las primeras 11 obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. La UNESCO describe estos cantos de Ifugao de la siguiente manera. El Hudhud consiste en cánticos narrativos ejecutados tradicionalmente por la comunidad de Ifugao, que es bien conocida por sus terrazas de arroz que se extienden sobre las tierras altas de la isla norte del archipiélago de Filipinas. El Hudhud se practica durante la temporada de siembra de arroz, en la época de la cosecha y en los funerales velatorios y rituales. Se cree que se originó antes del siglo VII. El Hudhud comprende más de 200 cánticos, cada uno dividido en 40 episodios. Una recitación completa puede durar varios días. Dado que la cultura de Ifugao es matrilineal, la esposa generalmente toma la parte principal en los cánticos y su hermano ocupa una posición más alta que su marido. Verdaderamente son óperas shakespearianas llenas de emoción y catarsis. En el lenguaje de las historias del Hudhud abundan expresiones figurativas y repeticiones y se emplea muchísimo la onomatopeya, lo que dificulta la transcripción. Por tanto, hay muy pocas expresiones escritas de esta tradición. El canto habla de los héroes ancestrales, las leyes consuetudinarias, creencias religiosas y prácticas tradicionales, y refleja la importancia del cultivo del arroz. Los narradores, principalmente mujeres de edad avanzada, ocupan un lugar clave en la comunidad, tanto como historiadores como predicadores. El Hudhud está vinculado a la recolección manual del arroz, que ahora está un poco mecanizada, aunque las terrazas de arroz están catalogadas como patrimonio de la humanidad. El número de cultivadores ha estado en constante declive. Los pocos narradores que quedan, que ya son muy mayores, necesitan apoyo en sus esfuerzos para transmitir sus conocimientos y sensibilizar a los jóvenes. El Punuk es un juego de tirones y rituales. El Punuk de Ifugao fue inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en el 2015 bajo la inscripción multinacional del elemento Tugging Rituals and Games. Las tribus de la zona y más allá de Filipinas son invitadas a los concursos de tirar la cuerda y a celebrar las tradiciones milenarias de estas culturas. It's more fun in the Philippines. Must do's.
When you go to Ifugao, which is where I'm from, our province, I usually recommend everyone to visit the rice terraces, the Batad rice terraces. If you take the drive going to the rice terraces, usually it's about 10 to 12 hours from Metro Manila. So when you either take a bus or your own private car. But it's a long drive, but I assure you the scenery when you go there, it's breathtaking. It's worth taking a long trip. It's higher in elevation, so you'll expect that the air is crisp and cold. It's fresh. If it's harvest season, you can really smell the grass being cut, the rice being harvested. Cuando vas a Ifugao, que es de donde yo soy, de nuestra provincia, generalmente recomiendo a todos que visiten las terrazas de arroz de Batad. De 10 a 12 horas desde Metro Manila, en autobús o en su propio automóvil privado. Es un viaje largo, pero le aseguro que el paisaje cuando vaya ahí es impresionante. Vale la pena hacer un viaje tan largo. Es más alto en elevación, así es que espere que el aire esté fresco y frío. Si es temporada de cosecha, realmente se puede oler la hierba que se corta, el arroz que se está cosechando. Must do's. Si vas a Ifugao, tienes que formar parte y experimentar ese gran escenario de las terrazas de arroz en Batad, aclamadas como el patrimonio de la humanidad. La grandeza de las terrazas de arroz de Batad, con sus terrazas de paredes de piedra que parecen anfiteatros, y todas las terrazas de arroz de la zona son sites imperdibles. The next would be Tapia Falls. When you take about 1 or 2 hour trek in the Batan rice terraces, at the end of the trek, there is about a 230 feet tall waterfall. It's so high and it's so strong, wherein the water, once it reaches the ground, it becomes mist. So it's kind of mystical, magical experience. But I recommend that you go there like very early in the morning so that you can take your time. You can take a few hours just enjoying the cold water of the waterfalls before you trek back. It's not an easy trek, but there are guides who will take you, and they're very much experts in showing you which way to go, how to traverse the rice terraces. El siguiente sería Tapia Falls. Se toma alrededor de 1 o 2 horas de camino hacia las terrazas de arroz de Batán. Ahí hay una cascada de unos 70 metros de altura. Es tan alta y es tan fuerte que el agua, una vez que llega al suelo, se convierte en niebla. Must do's. I would suggest to go to Kiangan, where there is a weaving museum, so that you can see the history of Ifugao. Sugeriría ir a Kiangyang, donde hay un museo de tejido en el que puedes ver la historia de Ifugao. When you're a tourist going to Luzon, you're going to Ifugao, to our province, one of the first things that you will need to go to would be the museums, the weaving museums, because you cannot really appreciate the beauty of the place if you don't know the history. So we always try to incorporate that whenever tourists come to our province, to Ifugao, because that's what the Spanish tried to take away when they tried to conquer the tribes, is that they didn't want the people from the lowlands to wear the traditional clothing. But in Ifugao, we were able to retain the weaving. So we have a museum where we display how to do the weave, what's the traditional way, how to mix the colors. You know, we try to influence as much as possible everyone who's trying to come, so that we can retain the traditions. Una de las primeras cosas a las que tendrás que ir es a los museos de tejido, porque realmente no puedes apreciar la belleza del lugar si no conoces la historia. Por eso siempre intentamos incorporar eso cada vez que vienen turistas a nuestra provincia, porque eso es lo que los españoles intentaron quitar cuando intentaron conquistar las tribus. Es que no querían que la gente de las tierras bajas vistiera la ropa tradicional
tradicionar, pero en Ifugao pudimos retener el tejido. Tenemos un museo donde exhibimos cómo tejer, cuál es la forma tradicional de cómo mezclar los colores. Trata de influir tanto como sea posible para que podamos retener las tradiciones. Must-dos. Tienes que ir al Museo Kiangan. El Museo Kiangan es un museo étnico que sirve como escaparate de valiosos artefactos y tradiciones antiguas de Ifugao, como el tejido. El tejido es la expresión máxima de la cultura, de la historia y de la tradición de la gente de Ifugao. Si se busca entender a los Ifugao, este es el sitio perfecto y es una visita imprescindible. The guide can take you to Ifugao Shrine, where you can see how we developed as a community, as a culture. And, the rest of the day you can take visiting other rice terraces, because in Ifugao there's not just one rice terraces. There's hundreds of rice terraces, and it depends on where you're going, the elevation, is it more flat and gentle slopes, or is it high, steep slopes. It's all different. So it's nice to see when you go there. I would recommend you stay at least 3 or 4 days so you can really experience and immerse yourself with the culture, being one with nature, being spiritual, experiencing how it is to live a community that is almost, independent from modern technology. El guía puede llevarte al santuario de Ifugao, donde puedes ver cómo nos desarrollamos como comunidad, como cultura, y sabes que el resto del día puedes aprovechar para visitar otras terrazas de arroz, porque en Ifugao no hay solo una terraza de arroz, hay cientos de terrazas de arroz, y depende de la elevación a la que vayas, es más plano o en pendientes más suaves o son pendientes altas y empinadas, todo es diferente. Entonces es bueno ver cuando vas ahí. Te recomendaría que te quedaras al menos 3 a 4 días para que realmente puedas experimentar y sumergirte en la cultura, ser uno con la naturaleza, ser espiritual, experimentando cómo es vivir en una comunidad independiente de la tecnología moderna. En la Segunda Guerra Mundial, Ifugao se convirtió en el centro de la guerra en el último año, cuando el general Tomoyuki Yamashita lanzó su última resistencia contra las fuerzas de la Commonwealth estadounidense y filipina en el monte Napulawan. Ifugao Shrine. Must-dos. Si estás en Ifugao, tienes que ir al santuario conmemorativo de la guerra, al Memorial Shrine. El santuario simboliza la victoria de las fuerzas aliadas contra las fuerzas de invasión japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Ya que estás en Ifugao, date una vuelta a la provincia de la montaña, al norte. La provincia de la montaña es mejor conocida por sus ataúdes colgantes, donde se encuentran restos momificados de los antepasados locales. Otros puntos de interés son los sitios históricos como Dap Ai o Ato, y tienes que vivir una de las muchas celebraciones tribales en las que se puede participar, como el Lang, que es el festival cultural de la zona. Puedes aprender su oficio y habilidades tejiendo cestas y telas locales. Puedes llevarte a casa algunas piezas como recuerdo. It's more fun in the Philippines. ¿Qué comer? In Ifugao, it's pretty much a lot of things have to do with rice, because it's a rice culture. We have so many gods, and we even have rice gods. So because we're trying, it's not really a cuisine, but a lot of our food is mostly very healthy, because we eat a lot of fruits, we eat a lot of vegetables. It's not processed. We don't really cook them so much that they lose their taste. And when I was growing up, most of the food that we ate were mostly boiled vegetables. And if it's meat, it's usually just a little, a little seasoning. It's not unlike, the Spanish cuisine. There's a lot of taste. There's tomatoes and there's a lot of, other spices. It's very different. In Ifugao, we have mostly grilled food, grilled pork. Because it's landlocked, we don't have a lot of fish because we're so high up in the mountains. On special occasions, we have goat, but the cuisine is mostly very healthy. Organic food, healthy food. We try to
have it as near to natural as possible. En Ifugao hay muchas cosas que tienen que ver con el arroz, porque es una cultura del arroz e incluso tenemos dioses del arroz. No es realmente una cocina, pero mucha de nuestra comida es en su mayoría muy saludable porque comemos muchas frutas y muchas verduras que no están procesadas. Realmente no los cocinamos tanto que pierdan su sabor. Y cuando yo era pequeña, la mayoría de la comida que comíamos era en verduras hervidas. Y bueno, ya ahorita yo generalmente le pongo un poco de condimento, ¿sabes? Como en la cocina española hay muchos gustos, hay tomates y hay muchas especias y ya sabes, cosas diferentes. Y sí es diferente en Ifugao porque principalmente comemos a la parrilla, lo preparamos, por ejemplo, el cerdo a la parrilla, porque pues como no tenemos salida al mar, no tenemos mucho pescado porque estamos tan alto en las montañas. En ocasiones especiales comemos cabra, pero ya sabes, la cocina en su mayoría es muy saludable. Comida orgánica, comida sana, tratamos de tenerla lo más natural posible. Tienes que probar el arroz Tinawon, que es la variedad de arroz tradicional que se cultiva en Ifugao. Tinawon significa uno al año, porque este grano solo se puede cosechar una vez al año. En Banahue se cultivan 1,600 hectáreas de terrazas de arroz, con un rendimiento promedio de casi 4 toneladas por hectárea. El Tinawon Rice, al vapor, humeante y sin ningún aderezo, es ejemplar por sí solo y es el mejor arroz para acompañar cualquier guiso según los mejores chefs del mundo. Así que ya saben, amigos de México, para su molito verde hay que acompañarlo con un arroz Tinawon. A primera vista, el inlagin puede parecer simplemente pollo hervido, pero este plato se adjunta en la mayoría de los rituales y festividades de Ifugao. La tradición requiere que el pollo sea sacrificado por un mombaki, el sacerdote líder, que invoca y lee sus oraciones para determinar el gusto y placer de los dioses ancestrales en ese momento. Inlagin se traduce literalmente en quemar las plumas del pollo sacrificado. No se agregan más ingredientes, solo sal, jengibre y cebolla. El inutum es un platillo hecho de hojas de gavi, asadas con cebolla, jengibre y ajo, empaquetadas en hojas de plátano. Se agrega pescado o cerdo picado y luego se asa a la parrilla durante 1 hora aproximadamente. Es una especie de tamal delicioso, pero sin manteca y masa. Y esta es mi favorita. Como hablamos de la montaña y cordilleras, en Ifugao sí hay pescado fresco, pero no es lo mejor. Tenemos, por ejemplo, la salchicha de las tierras altas. Deliciosa, ahumada, muy parecido a un buen chorizo argentino, un poco más oscuro, nada de conservadores ni sabores artificiales, solo sal, cebolla, jengibre y ajo. Y créanme que es más saludable. El pinunog, o esta salchicha de las tierras altas, tiene carne picada y molida como una longaniza, se sazona bien, se hace el embutido y se coloca en el eno ungan, que es un compartimento encima de la chimenea especial para ahumar. El pinunog descansa en el eno ungan como una serpiente larga disponible para cortarla inmediatamente en trozos y darle sabor a los frijolitos hervidos, a las verduras y para disponer esta salchicha deliciosa sobre el arroz al vapor. Dios mío, qué delicia. La cocina en Ifugao es particularmente exquisita. En Filipinas es más divertido. Fiesta. Must do. ¿Dónde es la fiesta? I have a 3-year-old son, and when the pandemic is over or maybe died down and we can go fly back to Luzon, we're going to have his first haircut ceremony, the kolot. In that way, even though I am already in a modern world, I can still go back, retrace my steps, follow what my ancestors have been doing, and do the rituals, the 3-day rituals where there's the festivities, there's a high priest, and we have to wear our own weaves. Tengo un hijo de 3 años y cuando la pandemia termine o tal vez se apague y podamos volar de regreso a Luzón, vamos a tener su primer corte de cabello, la ceremonia del kolot.
Así que de esta manera, aunque ya estoy en el mundo moderno, todavía puedo volver sobre mis pasos y seguir lo que han estado haciendo mis antepasados. Los rituales de 3 días donde hubo festividades, hay un sumo sacerdote, tenemos que usar nuestros propios tejidos. Fiesta. Must do's. ¿Dónde es la fiesta? For example, when I had my engagement, me and my husband, we got engaged. We had the ceremony. It's a 3-day ceremony. We had to go up to the mountains and do the entire ceremony because it's being part of the Kadangyan bloodline. It's our duty to, show it, celebrate the occasion with the members of the community. The way the community works is that if you have a celebration like a wedding, a honga, which is like a Thanksgiving for people who are old and then they want to celebrate their age. If there's a kolot, which is the first haircut for boys, whenever you have a celebration like that, you have to play gongs. There are no written invitations for such events. The way it works is that if you can hear the gong, then you are invited. That's why whenever there is an event, we usually have to slaughter 1 carabao, 3 large pigs, dozens of chickens, and then we have to brew our own rice wine, and we have to share the rice wine with all the guests who arrived in the occasion. So it's always like that. And then there is a high priest or a mumbaki who will pray to the gods that we are blessed. So that's why May and December is always the best time to come to Ifugao, because May is summer. So generally the weather is nice. So there's a lot of people doing their celebrations during May, and it's the month before harvest. So all the rice fields, they're a beautiful lush green. And similarly, December is also one of the best months to come to Ifugao because of all the family events, all the occasions, the celebrations, and also it's right before the harvest season. Por ejemplo, para poderme casar, mi esposo y yo nos comprometimos. Tuvimos la ceremonia, que es una ceremonia de 3 días. Tuvimos que subir a las montañas y hacer toda la ceremonia porque es parte del linaje Kandangyan. Es nuestro deber celebrar la ocasión con los miembros de la comunidad. En la forma en la que funciona la comunidad es que si tienes una celebración, como una boda o una reunión, que es como una acción de gracias para las personas que son mayores y quieren celebrar su edad, y hay muchas celebraciones, como el primer corte de pelo para los niños, que se llama kolot. Siempre tienes una celebración así, tienes que tocar gongs. No hay invitaciones escritas para tales eventos. Es la forma en la que funciona. Si puedes escuchar el gong, entonces estás invitado. Es por eso que siempre que hay un evento, generalmente tenemos que sacrificar un carabao, 3 cerdos grandes, docenas de pollos, y luego tenemos que preparar nuestro propio arroz ya cultivado y sacamos nuestro propio vino de arroz y tenemos que compartir el vino de arroz con todos los invitados que llegaron a celebrar la ocasión. Así que siempre es así, y luego hay un sumo sacerdote o un mumbaki que se encarga de rezar a los dioses para que seamos bendecidos, y por eso mayo y diciembre son siempre la mejor época para venir a Ifugao, porque mayo es verano. Entonces, en general, el clima es agradable, así es que hay mucha gente haciendo sus celebraciones durante mayo. Es el mes antes de la cosecha, así que todos los campos de arroz tienen un hermoso verde exuberante, y de manera similar en diciembre también es una de las mejores temporadas para venir a Ifugao debido a todos los eventos familiares y las ocasiones y las celebraciones, y también es justo antes de la temporada de cosecha. It's more fun in the Philippines. Must do's. There are a lot of resources online that you can read on, like the guide. But the first thing that you will need to do when you come to Ifugao is try to stay in homestays instead of, because there are no large hotels except Banawe Hotel. There's only one large hotel in the province. But homestays, it's very organic because, and it feels like home whenever there is a host, and they try to teach you about the culture and how to respect the culture, because there are so many
things that you need to learn before you immerse yourself with the culture. So those are the things that we have to be mindful of whenever we travel to places like this. Hay muchos recursos en línea que pueden leer como guía, pero lo primero que tendrás que hacer cuando vengas a Ifugao es tratar de alojarte en casas de familia en lugar de en algún hotel, porque no hay hoteles grandes, que es solo un hotel grande en la provincia. Las casas de familia, ellos es algo muy orgánico y es que se siente como en casa. Cada vez que hay un anfitrión y tratan de enseñarte sobre la cultura y cómo respetar la cultura, porque hay tantas cosas que necesitas aprender antes de sumergirte en la cultura. ¿Cuáles son las cosas que puedo hacer o qué no puedo hacer cada vez que visito ese lugar? Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta cada vez que viajamos a lugares como este. En Ifugao hay varios lugares para hospedarte. Está el Batat View Inn and Restaurant, está el Bangé Evergreen Hostel and Restaurant, está el Ballet Bubble Guest House. Obviamente hay varias opciones Airbnb y los costos van de los $12 a los $50. Pero como nos recomienda Nika, es mejor quedarse en la casa de una familia nativa de Ifugao para vivir la experiencia al 100. It's more fun in the Philippines. Hay varias maneras de llegar a Ifugao desde Manila. Por ejemplo, puedes viajar en autobús alrededor de 9 horas y es una ganga. Son $5. La otra es que puedes viajar en taxi con un recorrido de casi 6 horas y con un costo de cerca de $60. Puedes viajar en avión a Kawayan o a Tuguegarao y luego tomar un taxi con un costo aproximado de $70 y haciendo casi 6 horas de recorrido. Puedes volar a Baguio, que es más sencillo y queda más cerca de Ifugao, y luego tomar un taxi con un costo aproximado de $60. Pero yo me quedo con la tradicional renta de auto, que tiene un costo de 600 a 900 pesos filipinos y llegas aproximadamente en 6 a 7 horas, es decir, $20 diarios. It's more fun in the Philippines. Para llegar a Manila, desde América Latina, hay 3 rutas principales. A través de los Estados Unidos, pasando por Seúl, Corea, y llegando a Tokio, Japón. Philippine Airlines. Las aerolíneas filipinas tienen servicio directo Los Ángeles-Manila y San Francisco-Manila, mientras que Korean Air, a través de Aeroméxico y ANA, brindan servicio entre México a Seúl o Tokio y luego a Manila. El tiempo de vuelo es aproximadamente de 14 a 16 horas y los boletos de ida y vuelta cuestan alrededor de $900. Debido a la pandemia actual, Filipinas ha implementado restricciones temporales de viaje para contener la propagación del COVID-19. Te invitamos a que te quedes en casa y sigas los protocolos de cuarentena de tu ciudad y de tu país. Pero muy pronto este archipiélago abrirá sus fronteras y te recibirá con mucha alegría y gusto. So I want to tell you something that's very similar to what in Mexico is in Ifugao, because it's very family. We usually don't lock our doors when there are people. That's how our community works. If there's someone who needs help, then you let them come to your house. There's no gates. There are no like locks. That's how our ancestors lived. If you're wealthy, you don't make bigger houses. You make bigger tables so you can feed more people. So that's the values that we adhere. Quiero decirles algo que es muy parecido a lo que es México en cualquier aspecto, porque es una familia, no solemos cerrar nuestras puertas cuando hay gente. Así es como funciona nuestra comunidad. Si hay alguien que necesita ayuda, lo dejamos venir a nuestra casa. No hay puertas, no hay como cerraduras. Así es como viven nuestros antepasados originales. Y si eres rico, no te corrompes. No haces casas más grandes, haces mesas más grandes para poder alimentar a las personas. Así es que esos son los valores a los que nos adherimos. Wow, that's beautiful. An open home is like an open heart. Yes, because mi casa es su casa.
Para obtener más información, suscríbete a este podcast o envía un email al correo filipinaspodcast@gmail.com. Y muy importante, visita el sitio web del Departamento de Turismo de Filipinas, philippines.travel, philippines.travel, para llenarte de más inspiración. Okay, thank you so much. Bye-bye. Mabuhay a todos y nos vemos en el próximo episodio para ver por qué en Filipinas es más divertido. Hasta pronto. Mabuhay, I'm Nika from the Philippines. Mabuhay. 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 Sa uulitin. Hasta pronto. It's more fun in the Philippines. It's more fun in the Philippines. Ito po ang official podcast sa Mexico ng Tourism Office ng Pilipinas.